Buenos días, respetado tutor, compañeras y compañeros. En el video les comentaré acerca del contexto general del surgimiento de la teoría sociológica. Lo he dividido en 4 partes. Una, de los primeros años. 2, los años siguientes. 3, la teoría de la metodorización. 4, los clásicos. Inicio por comentarles, reconocerle a Abdel Ram, un tunecino nacido en el año 1332, que fue embajador, estuvo por varios países. En última terminó dando clases en la Universidad Musulmana del Cairo. En ella, él permanentemente en sus clases de sociología hablaba de la necesidad del estudio científico de la sociedad y la búsqueda de las causas a los fenómenos sociales. Las fuerzas que intervinieron en la formación de la teoría sociológica, tenemos las fuerzas sociales y las fuerzas intelectuales. Dentro de las fuerzas sociales, el surgimiento de la Revolución Francesa de 1789, lo cual generó un enorme caos en todas partes, en muchas revoluciones. Estas situaciones fueron motivo de estudio de los pensadores de la época. La industrialización y el surgimiento del capitalismo fue muy importante porque desplazó a millones de personas de los campos hacia las grandes urbes. Se fueron formando unas grandes ciudades y con ellas todo el cúmulo de problemas que traen. Porque las relaciones de producción habían cambiado, había un giro de 360 grados. El surgimiento del socialismo en la Unión Soviética en 1917, también basado en la teoría marxista, tuvo un impacto en el pensamiento de los pensadores de la época. La sociología alemana, tanto la marxiana como la no marxiana, encabezada por Max Weber, Georg Simmel y Carlos Marx. La sociología británica, de corte liberal en un principio, cuyo principal representante fue Herbert Spencer. La sociología italiana, en cabeza de Wilfredo Pareto, era una sociología conservadora. Rechazaba todo lo que indicara marxismo o ilustración. Él decía que la sociedad estaba condenada a ser dirigida por una clase elitista, egoísta, pero ilustrada. En cuanto a los años posteriores, el surgimiento de la sociología, la primera teoría de la sociología americana, que fue muy liberal, muy influenciada por Herbert Spencer. Las teorías de mitad de siglo, por ejemplo la de Wright Mills, quien defendía a capa y espada el marxismo en Estados Unidos. El mismo Talcott Parsons con su funcional estructuralismo o su teoría estructural funcional. Luego la teoría del intercambio, las teorías del conflicto. La teoría del conflicto basada en el constructivismo psicológico de Skinner. Y las sociologías creativas, también las sociologías creativas, entre las cuales están la teoría fenomenológica de Alfred Schultz, la teoría existencialista de Jean-Paul Sartre y la etnometodología de Harold. También está la teoría feminista de la década del 70, la cual tomó un auge durante los 80. La metateorización es el estudio, la teoría de la metateorización es el estudio profundo subyacente de las estructuras de la sociología y de sus componentes. Acerca de los clásicos, les comento sobre Augusto Comte, el padre del positivismo. Para él habían 3 estados básicos, otros 3 métodos básicos: el de la observación, la experimentación y el de la comparación. Su obra principal
fue la ley de los 3 estadios. Él decía que cada estadio, las personas en cada estadio encontraban respuestas a lo que les rodeaba, a las problemáticas que los rodeaban. Son esos el estadio teocrático o teológico, el metafísico y el estado positivo. También tenemos a Émile Durkheim, él fue quien legitimó la sociología en Francia. Su obra tomó mucha fuerza, fue muy dinámica e incidió en toda la filosofía en general. Su problema era que había ligado la sociología a Dios. Por eso él planteaba reformas sociales a la situación, a los problemas que se vivían, mas no estuvo nunca de acuerdo con la revolución social. Tenemos a Max Weber. Max Weber le dio mucha fuerza a las ideas. Para él determinaban tenían un impacto en la economía, mientras que para Carlos Marx fue al revés. Carlos Marx hablaba que esos problemas eran inherentes al mismo sistema capitalista. Él hablaba del determinismo económico. Y Carlos Marx, el otro clásico, con su obra El Capital, en el cual planteaba la lucha de clases entre la burguesía, o sea, los dueños de los medios de producción, y el proletariado. En una de sus apartes hablaba de la evolución de la sociedad desde el comunismo primitivo, que había dado paso, sus mismas contradicciones o crecimiento de los medios de producción de esa época dieron paso al esclavismo. Ese mismo esclavismo estaba compuesto por 2 clases antagónicas, el señor esclavista y el esclavo. Las mismas contradicciones, según Marx, del esclavismo fueron generando el sistema feudal, donde existían nuevamente 2 clases: el señor feudal, dueño de la tierra, y el siervo de la gleba. Plantea Marx que esas mismas contradicciones dieron origen al capitalismo, con 2 clases sociales enfrentadas: la burguesía, que era dueña de los medios de producción, y el proletariado, que solo tenía su fuerza de trabajo. Para Marx seguía el otro proceso: la sociedad debería seguir hacia el socialismo. Efectivamente, este se logró en la Unión Soviética en el año 1917, donde los medios de producción ya no estaban en manos de pocas personas, sino del Estado, el cual regulaba a la sociedad. Gracias, profesor, por su atención.